Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco, y en la descripción, en la cajita de descripción de este video, también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo, que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español, los arquetipos, creo que es como se dice en español, no, la jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos las señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Hola Libra, bienvenido o bienvenida a tu lectura del día de hoy. La lectura que vamos a hacer en el día de hoy es acerca de cuál es la sombra, es decir, la motivación subconsciente detrás de las dificultades que Libra está teniendo en estos momentos. Y como dije en la introducción, puede ser una o varias, dependiendo cómo ustedes los videntes decidan. Y la primera carta que me salió es la número 5, y estas son cartas de oráculo. Y la carta número 5 significa bulldozing. En bulldozing en español es como demoler.
es el proceso de demolición. Y lo que dice el librito es: si te salió esta carta, tú estás demoliendo una parte de ti mismo o de ti misma en esta situación. La conciencia funciona como el agua. Si estás mirando al río desde arriba, puedes ver, que el gran río se divide en varias ramas que se convierten en corrientes de agua más pequeñas. Y cada vez que eso pasa, hay menos agua disponible para la corriente principal. Debido al trauma, nuestra conciencia se divide, al igual que se divide un río, y se reparte en varias partes fragmentadas. Y básicamente voy a tratar de explicar esto un poquito más sin el libro, porque se me hace un poquito difícil tratar de traducirlo e interpretarlo, porque tiene algunas palabras y conceptos que son un poquito más complicados. Pero básicamente, usando la misma analogía que menciono en el libro, ¿no? El río se divide en muchas corrientes más pequeñas, y según va pasando eso, hay menos agua para el río principal. Pero todos estos ríos más pequeñitos, todas estas corrientes más pequeñas todavía están conectadas al río principal, que es ustedes, ¿no? Que es nosotros, la persona, el ser humano. Y todas estas partes, todas estas ramitas del río, todas estas corrientes más pequeñas, siguen siendo parte y están conectadas al río principal, que somos nosotros, el ser humano. Una manera más fácil, yo creo que de describirlo, es, porque es algo que todo el mundo entiende, es como las personas que tienen el diagnóstico de personalidades múltiples. Creo que el nombre del diagnóstico acaba de cambiar de nuevo. Creo que se llama desorden de disociación personal o algo así. Pero bueno, voy a utilizar el término múltiples personalidades porque es el más que todo el mundo conoce, y disculpen si alguien se ofende por utilizar un término que tal vez no es el más corriente. Pero bueno, todos nosotros tenemos hasta cierto nivel múltiples personalidades, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, hay una parte de mí que es una parte bien alegre, bien sonriente y bien extrovertida, y hay otra parte de mí que es completamente introvertida y que no quiere saber de ningún ser humano, o solamente quiere lidiar con perros y caballos, ¿ok? Esas todas son partes de mí, son partes de quienes soy. Y lo que tiende a pasar es que según nosotros vamos creciendo y tenemos la experiencia de trauma o experiencias dolorosas en nuestra vida, nos vamos fragmentando. Y cada una de esas experiencias, si no se resuelven en ese momento, crean varias personalidades o varios aspectos de nuestra personalidad. Por ejemplo, alguno de ustedes ha crecido o creció en un ambiente donde sus papás eran bien estrictos, ¿verdad? Y no le permitían hacer nada, y si hacían algo que estuviera fuera de las reglas, los castigaban, tal vez le pegaban, etcétera, ¿no? Pues la mayoría de las personas que tienen este tipo de situación en su niñez tienden a fragmentarse a veces en varias partes, pero generalmente las dos partes principales es la parte que hay una parte de ustedes que es la parte que siempre sigue las reglas, ¿no? Es la parte que le molesta cuando otras personas no siguen las reglas, es la parte de ustedes que siempre se siente bien responsable, que quiere hacerse cargo de las cosas, que quiere hacer las cosas bien, a veces se convierte en la parte perfeccionista, etcétera, ¿no? Pero también hay otra parte de ustedes que es la parte que se revela, ¿no? La parte que no le gusta que le digan cómo hacer las cosas, la parte oposicional, ¿no? La parte que no le gusta que su pareja o que sus amigos le digan qué tienen que hacer o cómo quieren hacer. Es la parte de ustedes que siempre quiere ser la que tiene el control y la que quiere decidir, ¿no? Eso es una analogía, una situación bastante común. De hecho, es una de mis situaciones. Es una analogía, una situación bastante común en las personas, y todos tenemos eso en cuanto a cada una de las situaciones de nuestra vida. Por ende, cualquier ser humano adulto tiene muchísimas partes de sí mismo, ¿ok? Y cuando hablamos del demolero, del bulldozing, lo que estamos hablando es que una de esas partes está, como quien dice, pasándole por encima a la otra.
Y a lo que eso se refiere es que cuando esas dos partes se crean, dos o más partes se crean, ambas se crean porque tienen una necesidad que no ha sido satisfecha. Y es importante que cuando estemos tratando de hacer algo o de dar un paso hacia adelante, o de tomar una acción en la que estamos teniendo un poco de problemática, que podamos ver y estar conscientes de ambas o múltiples partes. Esto de hecho yo hice, perdón, acabo de hacer hace unas semanas atrás, acabo de publicar un blog del autosabotaje. Y esta es una de las razones principales del autosabotaje, porque a veces queremos hacer algo conscientemente y lo estamos tratando de hacer, pero nuestra mente subconsciente estamos tal vez procrastinando, tal vez no lo hacemos bien, tal vez lo dejamos pasar, tal vez no se nos olvida, o tal vez nos quedamos dormidos cuando nos tenemos que despertar para hacerlo, etc. Todo eso se le conoce hoy en día como autosabotaje. Mi argumento o mi perspectiva, basada en muchas de las enseñanzas de una de mis mentoras, es que el autosabotaje es simplemente que hay otra parte de nosotros que tiene una necesidad o un deseo opuesto a lo que estamos tratando de hacer conscientemente. Y esta parte que tiene el deseo opuesto es una parte subconsciente. Y lo que estamos tratando de hacer es de bulldoze o de demoler o ignorar esta parte para hacer lo que conscientemente queremos hacer, y entonces esta parte subconsciente comienza a tomar acciones de las cuales nosotros no estamos al tanto o no estamos completamente conscientes, que evitan que esta parte logre lo que quiere. Espero que eso sea un poquito más claro. Y por favor me dejan saber en los comentarios. Son conceptos bastante complicados, así que es un poco difícil explicarlo aquí en un video de unos minutos, por eso es que no estoy usando el libro, pero básicamente eso es lo que está tratando de decir esta carta, que parte de las dificultades que estás teniendo, la motivación subconsciente de las dificultades que estás teniendo en este momento, Libra, es porque hay una parte de ti que tiene el deseo o la necesidad opuesta o tal vez diferente a tu mente consciente. ¿Ok? Y entonces ya estoy entrando un poquito más a la lectura intuitiva, y es que es importante para ti, Libra, para poder resolver esta situación, para poder sanar esta situación, para poder tener un resultado satisfactorio que es para tu mayor bienestar, es importante para ti que trates de entender cuáles son todas tus motivaciones, es decir, las motivaciones conscientes, tanto como las inconscientes o las subconscientes, por qué están ahí, y si hay alguna manera en que puedas satisfacerlas a ambas. Es importante para ti, Libra, entonces crear conciencia de todas estas motivaciones subconscientes que te están causando, que están tal vez causando un resultado que es difícil o problemático para ti en este momento, ¿ok? Otra cosita rápida que quiero mencionar aquí es que cuando estaba barajeando las cartas todavía no había hecho la pregunta y una carta brincó y la quité porque a mí no me gusta tomar cartas cuando todavía no he hecho la pregunta, pero la tengo todavía en la mente, no se me ha ido de la mente. Así que voy a buscar a ver. Y es la carta número 29, no la encuentro, o sea, busqué rapidito y no la pude encontrar aquí, en el paquete de cartas. Bueno, tengo escarcha en las manos, en todas las manos como si fuera una stripper, pero bueno. La carta que sale es la 29 y es el que quieres estar correcto o correcta, ¿ok? Y la voy a mencionar porque creo que esta carta, la de bulldozing o demoler, le aplica a algunos de ustedes, de los videntes, y esta carta, el wanting to be right o querer estar correcto o correcta, le aplica a otra parte de los videntes. Así que ustedes decidan, sean honestos consigo mismos, por favor, y entonces, o consigo mismas, por favor, y entonces ustedes deciden si una le aplica más que la otra o si ambas le aplican, porque el caso de estas dos están conectadas hasta cierto punto, así que en algunos casos pueden aplicarles ambas. Pero como no me la puedo sacar de la cabeza, la quiero mencionar porque sí me parece que es para algunos de ustedes los videntes. Y es el querer estar correcto o correcta.
En esta situación, si te salió esta carta, no estás viendo claramente que ya sea consciente o subconscientemente, tú estás queriendo estar correcto o correcta más de lo que quieres cualquier otra cosa. En realidad, en esta situación no hace diferencia si estás correcto o correcta o no. Lo que importa es que estás valorando muchísimo más el estar correcto o correcta sobre cualquier otra cosa y esto te está causando dolor. Es una prioridad deformada si quieres un mejoramiento genuino. Tienes que preguntarte a ti mismo o a ti misma cuál es tu meta. ¿Y qué ganas con estar correcto o correcta? En las relaciones, especialmente cuando tiene que ver con resolución de conflicto, eso nos puede llevar a muchos problemas. Hace el encontrar una solución casi imposible porque nos pone en una situación de conflicto y nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si lo que queremos es estar correctos o correctas o éxito. Tenemos que preguntarnos si queremos estar correctos o correctas o si queremos conexión, porque generalmente estas dos cosas son opuestas. Si te salió esta carta, tienes que dejar ir la necesidad de estar correcto o correcta y en lugar de eso buscar el ser comprendido o comprendida. Para hacer eso tienes que esforzarte en comprender a los demás, escucharlos, verlos y sentirlos. Cuando haces eso por otras personas, ellos también lo van a querer hacer por ti o para ti. Y finalmente vas a encontrar que el resultado de una conexión auténtica va a sentirse mucho mejor y va a ser mucho más importante para ti que el estar correcto o correcta. ¿Okay? No voy a abordar mucho más en esa carta porque pues fue algo que me salió como quien dice por el ladito y no quiero que este video sea muy largo, entonces lo que voy a enfocarme ahora es en sacar otra carta del grupo de las cartas de vibración para ver cuál es la vibración o la frecuencia que tiene que encarnar Libra para ayudarles a resolver esta situación. ¿Okay? Y la carta que salió es The Self o las partes de ti, básicamente, que se va completamente atado a lo que habíamos hablado aquí originalmente y también hasta a la necesidad de estar correcto o correcta porque está la parte de ti que quiere conexión y está la parte de ti que quiere estar correcto o correcta también, que también se ata a esta carta de aquí, pero vamos a leer que dice la número 66 y dice, si te ha salido esta carta al derecho, que fue lo que pasó, tienes que entender que todos tenemos múltiples facetas en nuestra personalidad. Este es el tiempo de entender y saber qué parte de tu personalidad tiene que estar en la tarima o tiene que estar como pues al frente, ¿no? Al mando. Y cuál mantener tras la cortina. Y entonces lo adicional que me está dejando saber esta carta intuitivamente también y que se basa en lo que habíamos hablado de esta carta aquí es que cuando leí que dice tras la cortina,
versus la parte de ti o la faceta de tu personalidad que está al frente o que está al mando. Eso para mí es casi sinónimo a esta idea de la parte consciente y la parte subconsciente. Y lo que me está dejando saber es que lo que hablamos anteriormente, que es importante para ti, Libra, que realmente te conectes y que puedas ver cuál es la parte subconsciente de ti, cuáles son las motivaciones subconscientes, ¿no?, que están detrás de las acciones que estás tomando, o las partes de ti que estás tratando que están tratando de tomar todo el control de la situación. Es decir, cuando estábamos hablando aquí de bulldozing, que sí puede que haya una negociación, que sí puede que una de las partes sea la que va a dar el paso adelante, que sea la parte que va a tomar el mando de la situación. Pero es importante que cuando lo hagas, Libra, lo hagas conscientemente y con conciencia de la parte subconsciente también. Traer esa parte subconsciente a la luz para que estas decisiones que tomes, estas elecciones que hagas, estas acciones que tomes, sean conscientes, es decir, sean conscientes de las cosas que están en tu mente, pero también de las cosas en tu mente consciente, pero también de las motivaciones que están en tu mente subconsciente. Y eso también ata con lo otro que habíamos hablado para algunos de ustedes los videntes, que simplemente que la parte sombra es que quieren estar correctos o correctas, que cuando den los pasos los hagan con toda la mayor información posible, es decir, no solamente basada en sus motivaciones, en sus pensamientos o en sus emociones conscientes, sino también en lo que está detrás de la cortina, la parte subconsciente de ustedes, ¿ok? Bueno, hasta aquí tu lectura del día de hoy, Libra. Espero que te sea útil y como siempre hasta la próxima. Namaste.